Gracias. ¿Cuál es la situación actual del inmueble en el que se ubicaba el edificio de los antiguos juzgados de Prendespando de Gijón? ¿Qué planes se tienen para el mismo? ¿Y por qué razón no se ha dado respuesta a la petición formulada por varias personas vinculadas al Grupo de Trabajo de Cultura, al Círculo Podemos y Sion y a asociaciones ciudadanos locales para que les fuera facilitado el acceso al mismo? Ni tampoco se ha contestado el subsiguiente recurso de reposición contra el acto administrativo presunto denegatorio, vulnerando el derecho a la participación en los asuntos públicos amparado en el artículo 23 de la Constitución española y lo establecido en la Ley 30/92 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Señoría, respecto al estado actual, como seguramente sabe, en este momento el edificio de Prendespando, que albergaba los antiguos juzgados de Gijón, se están haciendo actualmente obras de mantenimiento para reparar una serie de desperfectos que tuvieron lugar por el temporal de invierno, que afectaron tanto a la fachada como al interior del edificio al desprenderse el falso techo de la planta superior. Está previsto que estas obras terminen ya el próximo mes de mayo, a finales del mes de mayo. En cuanto a los planes del Principado, son los ya conocidos, que tuvo conocimiento esta Cámara, y es la venta del edificio mediante subasta pública. En marzo del año 2014, una vez que quedó definitivamente libre el edificio, tras el traslado ya de los archivos, se procede a iniciar la tramitación del procedimiento de subasta por diferentes circunstancias, entre ellas o fundamentalmente después lo que fue la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón. Finalmente no salió a la venta. Como sabe, el 26 de febrero pasado se realiza la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y se impulsa ese nuevo expediente de subasta pública, y para lo que se solicita al Ayuntamiento la calificación, una certificación de la calificación del suelo y también las condiciones de edificabilidad de la parcela para realizar una nueva tasación, porque la tasación inicial era del año 2014 y ascendía a 11,3 millones de euros. La previsión es que la subasta pública se realice antes del verano, posiblemente en junio. Y finalmente, en este sentido, es como se ha dado respuesta al colectivo y a las personas a las que hizo referencia en su pregunta y que se habían dirigido a la Dirección General de Patrimonio como solicitando visitar el inmueble para proceder a fijar distintos usos que pudiesen encajar en ese inmueble. Sí, bueno, es una pena, porque bueno, este escrito ya se envió en septiembre del año 2015 y bueno, se tardaron 7 meses. Hubo que esperar a que se metiera la pregunta una vez más. Este Gobierno tampoco entendemos por qué hay que esperar a eso, porque a veces es casi como un juego de niños, ¿no? Pero hay que esperar a meter iniciativas parlamentarias para que se active la maquinaria y se conteste a lo que se plantea, a veces desde los grupos políticos, a veces desde los ciudadanos, desde la sociedad civil, etcétera, ¿no? Porque si hubiéramos tenido más tiempo para haber podido hablar de esto y a lo mejor evitar que hubiera habido los desperfectos que hubo simplemente por tener un valor público como este vacío. Hablamos de un edificio, los antiguos juzgados de Gijón, que cuenta con 11.000 metros cuadrados, que está cerrado desde el año 2012 y que no tiene mantenimiento alguno, porque todavía ayer tuve la oportunidad de estar allí, y afuera, por supuesto, y bueno, se veía claramente que tampoco tampoco abundaban mucho las visitas, más que nada por cómo estaban las puertas de entrada. Bien, pues eso, en septiembre se había presentado una petición, se había presentado también una propuesta, no hubo respuesta. 3 meses después esos colectivos presentaron un recurso, tampoco hubo respuesta. Se contesta 7 meses después para decir que se quiere enajenar el edificio. Lo mismo que ya se lleva intentando desde hace 2 años. Quizás a lo mejor también el mercado no es el momento adecuado para que se entre a una enajenación de un edificio como este. Nosotros lo que sí planteamos es que, mientras tanto, la realidad es que el edificio se deterioró, y hoy lo que se trae aquí es una propuesta que hace varios colectivos ciudadanos en la que se plantea que se le dé un uso público, porque partiendo de la base de que es un recurso lo suficientemente valioso como para plantearse algo más que el hacer caja con él, ¿no? En concreto, lo que se plantea es abrir el edificio para un uso responsable por parte de asociaciones locales, un uso cultural, un edificio polivalente dirigido también a las jóvenes y los jóvenes, de espacio multidisciplinar, que mantenga y recupere la vitalidad del edificio. Usos culturales, usos
de juventud y usos también para el asociacionismo local, que necesita, son muchas las asociaciones que hay. En Gijón hay un asociacionismo civil bastante potente y variado y numeroso también, que necesitan también que lugares donde poder desarrollar la actividad, que es una actividad que también tiene un carácter social y público y que afecta directamente a la ciudadanía. Pensamos que es un derroche el tener un recurso como ese cerrado. Pensamos que su utilización lo que haría era contribuir a intentar mantener en valor un edificio público con unas características de las que no abundan, y lo que planteamos es que en esto que nosotros llamamos como rescate ciudadano, que se puede llamar de otras muchas maneras, porque hablamos de un recurso público que está gestionado por la Administración y que se está obligado a gestionarlo bien, creemos que mejor que tenerlo cerrado este equipamiento durante estos años, hubiera sido mejor haberle dado alguna utilidad. Ahora mismo hay un proyecto encima de la mesa que lo que pedimos es que esa contestación que dieron después de 7 meses, supongo que porque se sopesó bastante, de que lo que se va a proceder es a la enajenación del edificio, a la subasta, como usted bien dice aquí hoy, que no sea una decisión cerrada y que de alguna manera no solamente se vea la posibilidad de hacer caja con este edificio, porque pensamos que es un recurso público que tiene unas características muy aprovechables para la sociedad, muy aprovechables para la gente y muy aprovechables también para la ciudad y para el asociacionismo de esa ciudad. Que no sea una decisión cerrada, que se valore lo que hay ahora mismo encima de la mesa, el proyecto que se le dé la importancia por lo menos que requiere para atenderlo con un poco de rigor, porque pensamos que hay otras opciones para dar utilización. Aquí se está planteando, lo que se está proponiendo es una cesión temporal en tanto en cuanto no se deshaga el principado de la propiedad. Creemos que es algo que se podría valorar. Gracias. Gracias, presidente. Señoría, le explicaba al principio en mi respuesta. Usted quiere decir que es a raíz de su pregunta por lo que se contesta y por lo que se empieza a dar respuesta, por lo que se decide vender. No, la decisión de la venta se había tomado hace tiempo ya, y le explicaba al principio, en mi primera intervención, las razones, por diferentes razones por las que no salió a la venta en su momento, entre ellas la anulación del Plan General de Ordenación Urbana que tuvo lugar en 2015 y que hasta febrero del año 2016 no volvió a haber una aprobación inicial de ese nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y es entonces, ahora, cuando se vuelve a iniciar ese expediente de permuta. Y mire, me sorprende también que hable de hacer caja y que lo diga además con esa ligereza, porque es que las políticas públicas, el gasto público, siempre lo hablamos en esta Cámara, no hay otra forma de sacarlos adelante si no es con financiación. Y en el caso concreto de la financiación estamos hablando, no me puedo poner más gasto público siempre y nunca me hablar del ingreso. En materia patrimonial también es necesario priorizar, como el resto de las políticas. Y desde el punto de vista del patrimonio se ha intentado optimizar recursos y optimizar espacios desde la legislatura pasada. Y en concreto, en este caso, en Gijón, cuando se construye el nuevo edificio judicial, quedan 3 edificios vacíos. Queda el edificio de Prendes Pando, al que hace referencia, queda Juan Carlos I y queda también el local de Donato Argüelles. Se decide entonces por diferentes criterios que hay que tener en cuenta desde el punto de vista patrimonial, por su propia ubicación, por el espacio que se necesita, por el coste de adecuación de los edificios, por sus posibilidades de venta. Diferentes criterios se adopta por invertir en Juan Carlos I, que, como saben, ya tenemos el proyecto, y se va a hacer un inmueble de servicios administrativos para servicios que estaban en distintas zonas en Gijón, y ahí irá la Oficina de Empleo, el ente tributario, la Unidad de Mediación, Arbitraje y Conciliación, el equipo territorial de servicios sociales, el Servicio de Atención al Ciudadano, la Oficina de Información de Vivienda y la Oficina Comarcal de Agroganadería. Es decir, se va a construir y adecuar un edificio de servicios múltiples, y se planteó para el resto la venta por subasta pública. Y, como le digo, las razones por las que estuvo parado en ese momento. Cuando se presentó la primera solicitud por parte del colectivo y de las personas interesadas, que no propuestas, solicitud para visitarlo, para después hacer propuestas al respecto, ya el uso que teníamos previsto dar, porque ya venía de atrás, era justamente la venta. Y además, después, es verdad que se produce por el tema de la situación del invierno, se producen desperfectos que es necesario arreglar, que se producen en la fachada y también en el tema del interior del edificio. Por lo tanto, es necesario priorizar en todas las políticas públicas, sobre todo cuando tenemos escenarios presupuestarios restrictivos, y en este caso también estamos hablando de lo mismo. Y me gustaría también aclarar que no se trata de un inmueble donde no hay que hacer nada.
O sea, no es decir, el inmueble queda vacío y en ese momento ya se pueden cambiar los usos, que como sabes es un edificio de los años 50, que en los años 70 se adaptó para pasarlo de uso sociosanitario a uso judicial o uso de justicia, y ahora para volver a cambiar su uso es necesario adaptarlo a toda la normativa existente, y eso requiere una inversión también importante por parte del Principado de Asturias. No es decir, salen unos y entran otros sin más para poder desempeñar una actividad. Por lo tanto, eso requiere una inversión y en este momento, le vuelvo a repetir, es necesario priorizar en todo, porque los recursos que tenemos son escasos. Así que, le digo, hay que priorizar en las políticas y hay que medir en los discursos, porque no se puede hablar de hay unos rescates y otros rescates, porque incluso aquí hablaba su señoría de rescates y entenderá conmigo, supongo que usted más que nadie, que primero va al rescate de las personas. Muchas gracias.